En esta ocasión vamos a hablarte sobre los diferentes tipos de gráficos en Microsoft Excel. Para empezar, vamos a hacer una breve historia. ¿Sabías cómo piensa un empleado Minion, ya sea un asistente o un secretario? Un director de operaciones y un dueño de negocio son tres mentalidades totalmente diferentes. Esta forma de pensar en todas las empresas no son iguales. En este caso te cuento la historia donde el empleado Minion tiene una mente brillante de análisis. El director de operaciones es un líder brillante, pero con capacidad de análisis numérica un poco baja. Y el dueño, con una mente brillante, con capacidad de liderazgo baja y una habilidad numérica brillante. El Minion es nuevo en la empresa, un ingeniero recién graduado. Para impresionar, hace un mega reporte con todo lo que él había aprendido de gráficos, de Excel y demás cursos que había realizado. Cuando se lo presenta al director de operaciones, no aportó nada útil para el director, ya que la información no estaba del todo clara para tomar decisiones. El Minion decide arriesgarse y presentárselo al dueño para impresionarlo. El dueño, viendo el mega reporte, lo revisa y le dice al Minion que le agregara una serie de indicadores más que él quería ver. Al final, les cuento que por más que tú sepas de Excel y demás programas, debes saber cómo presentar los datos. No todos los datos requieren la misma presentación y análisis. Y aquí te presento los diferentes tipos de gráficos y cómo debes presentarlos, resaltando algo muy importante: la creatividad va a depender de ti. Muchos nos han hablado que los gráficos son la mejor manera de representar los datos que hemos analizado, en vez de utilizar tablas con números que son complejos de identificar lo que está pasando con esos datos. La mejor manera es la visual, y ahí es donde entran los gráficos. Pero, ¿cuándo utilizar una gráfica u otra? ¿Y cuál podemos utilizar según los datos que tenemos? ¿Son los gráficos la única forma de representar los datos? A estas interrogantes te le vamos a dar respuesta. No importa el tipo de dato que tú vayas a analizar, vamos a explicarte qué gráfica puedes utilizar en todos los casos. Entre los diferentes tipos de gráficos que podemos realizar en Excel, tenemos lo que son los gráficos de barras o de columnas, gráficos de pastel o circulares, gráficos de líneas, gráficos de arañas o de radial, gráfica de anillos, gráfica de área, gráfica de dispersión, gráfica de burbuja, gráfica de cascada, gráfica de embudo, mapas coroplécticos en la partir de Excel 2019, gráfica de rectángulos o twin de jerarquía, gráfica de proyección solar, entre otros, como son los histogramas, diagrama de Pareto, gráficas de control, diagrama de Gantt, gráfica de caja. En el día de hoy te vamos a hablar de 13 gráficos específicos para que tú sepas cuándo realizarlo, la utilidad que tiene y si es necesario hacer alguno de estos tipos de gráficos. No todos los gráficos son recomendables realizarlo. Te voy a enseñar cuáles son los gráficos esenciales por la cual tú debes implementar y desarrollar. Así que vamos a verlo a continuación. Gráfico número 1, gráfico de barras o de columnas. Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores presentados. Los gráficos de barras son usados para comparar cantidades de valores en diferentes momentos, o también podría decirse productos. La barra puede orientarse horizontalmente o verticalmente. Tener en cuenta cuándo usar una acostada o una de columna. Recomiendo la barra acostada cuando son muchos productos o criterios a evaluar y se requiere sacar el top 10 o resaltar el que más ha incidido. También cuando los nombres son muy largos, se visualiza mejor en una gráfica de barra acostada. La de columna la recomiendo para comparar pocos productos, no necesariamente tiene que estar en un modo ascendente o descendente. Ventajas de estas gráficas. Esta gráfica, a diferencia de otras gráficas, es muy fácil de realizar e interpretar. Es la más utilizada para comparar datos. Se utiliza en todas las carreras universitarias. Se puede combinar con diferentes tipos de gráficos. Se puede implementar directamente desde una tabla dinámica. Mide variables tanto en unidades, cantidades y porcentuales. La desventaja: no es muy buena impresionando en un reporte, ya que es la más común. Es la más común e implementarla no te hace tan chingón, para decirlo así. La visualiza bien no visualiza bien más de dos variables.
Número 2. Gráfico de pastel o circular. Una gráfica circular, también llamada gráfica de pastel, gráfica de tarta o gráfica de 360 grados, es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele de ser más de 4. Es una gráfica muy bonita que, cuando medimos los valores que hemos analizado o calculado, nos lo presenta en cada proporción de la gráfica con un color diferente. Es una gráfica que llama mucho la atención. Pero ¿cuándo utilizarla y cuándo no? Te recomiendo que nunca utilices estas gráficas en reportes gerenciales, donde tú estás comparando valores numéricos, ya sea de producción, ventas, de contabilidad, entre otros. Dentro de una empresa es casi imposible utilizar esta gráfica. No es muy buena para interpretar lo que está pasando con ella. Ahora bien, te recomiendo que la utilices cuando los valores se identifiquen con su color, como por ejemplo las encuestas políticas, que cada partido tiene su color. Se identifica un color con la proporción que el gráfico va a ir midiendo y la gente viendo el color de una vez identifica qué está pasando con el gráfico. Desventaja. A pesar de su popularidad, se trata de un tipo de gráfico poco recomendable debido a que nuestra capacidad perceptual para estimar relaciones de proporción o diferencia entre áreas del sector circular es mucho menor que, por ejemplo, entre longitudes y posiciones, tal como sucede en otros gráficos. Es difícil de interpretar cuando estamos comparando valores. Su utilidad es muy pobre, solo es utilizada cuando hay pocas características. No es recomendable utilizarla en reportes gerenciales. Por favor, no utilice este gráfico para llamar la atención. Este gráfico no es para llamar la atención. Este gráfico no suelen ser muy recomendados en dashboard ni en reportes gerenciales. Muchos solemos confundirnos con que los gráficos circulares y de anillo nos permiten dar mejor presentación a los reportes. Y es que te digo la verdad, que este gráfico, cuando le imponemos varias variables, como dice la definición, suele ser más de 4 variables, son 4 colores que tú estás agregando. Y cuando nosotros agregamos 4 colores a un reporte o a un dashboard, estamos totalmente desinformando lo que realmente queremos resaltar cuando entregamos un reporte. No lo utilices para comparar valores. Es mejor utilizar gráficos de columnas o de barras acostadas. La única implementación que tú le puedes dar es cuando la variable se identifique con su color y simplemente tú quieres presentar esa información y hacer énfasis con ella. Número 3. Gráficos de líneas. Los gráficos de líneas se utilizan para mostrar el valor cuantitativo en un intervalo de tiempo continuo. Se usa con mayor frecuencia para mostrar tendencias y relaciones cuando se agrupan con otras de líneas. Podemos comparar más de 2 variables y ver el comportamiento de ambas durante un transcurso de tiempo. Los gráficos de líneas también ayudan a dar un panorama general en un intervalo de tiempo para ver cómo se ha desarrollado durante ese periodo. Utilidades. El diagrama lineal se suele utilizar con variables cuantitativas, ya sea porcentual o de cantidades, para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en las series temporales, mensuales, anuales, trimestrales, etc. Ventajas de estos gráficos. Se pueden combinar con más gráficos como el de columnas y otras series de gráficos. Es muy fácil de interpretar y de realizar. Es una de las gráficas más utilizadas y muy útil para implementarlas en reportes gerenciales. Mide variables tanto en unidades, cantidades y porcentuales. Su diseño se puede implementar de manera muy llamativa. Se puede implementar directamente desde una tabla dinámica. Pero ¿cuándo implementar esta gráfica u otra, o una de columna, que es la que más suelen confundirla? Aquí está tu respuesta. Esta gráfica hay un concepto muy claro, que es el tiempo. Cuando tú quieres medir una variable mediante el transcurso de un periodo de tiempo determinado, tienes que usar una gráfica de línea para ver el comportamiento en qué día, semana, mes o año fue que tuviste una alta o una baja. Ahora bien, si tú quieres comparar variables, por ejemplo la producción de 10 máquinas, esto es donde solemos confundirlo. Puedo utilizar una de columnas y puedo utilizar una de línea. Pues puede utilizar una de columnas cuando tú vas a presentar datos en un tiempo determinado. Por ejemplo, toda la semana vamos a presentar la producción por máquina. Entonces tú agarras la producción por máquina y la mide con una gráfica de columnas. Ahora bien, si tú vas agarrando semana tras semana y al final del año tú agarras y presentas todos los datos, no puedes presentarlos en una gráfica de columnas. Tienes que utilizar una gráfica de línea para ver semana tras semana dónde fue que tuvimos las altas y la baja. Aquí está tu respuesta. Así que aplícala bien si quieres
ser un experto en Microsoft, etc. Gráfico número 4. Gráfico de arañas o de radial. El gráfico de araña es un tipo de representación que permite mostrar visualmente qué aspectos, cualidades, atributos se asocian con un conjunto de personas, marcas, servicios, etc. Se puede utilizar para ver el comportamiento de diferentes variables con respecto a un elemento. Utilidades. Es recomendable que sean más de 5 características para que el aspecto del gráfico sea bien visible y pueda figurar una telaraña. Lo importante de estos gráficos es que podemos agregarle unas imágenes, logos que lo hacen ver más agradables, y podemos agregar botones que presionando cada uno de ellos nos da el resumen de lo que está pasando con cada elemento y toda la característica que estamos evaluando. Ventajas de estas gráficas: nos permiten comparar más de 5 variables y visualizarlas fácilmente. Es muy impresionante para hacer reportes gerenciales. Ojo, es impresionante, pero hay que saber implementarla porque es muy poca conocida por los directivos. Es la mejor gráfica para dar un resumen general de lo que está pasando. Se puede realizar de manera dinámica. Es muy utilizada en ingeniería industrial. Desventajas: casi nadie la conoce y para presentarla hay que ser muy cuidadoso. Es un poco compleja de realizar de manera dinámica. Es muy poca utilizada en el ámbito laboral. Pero ¿cuándo implementar esta gráfica u otra? La respuesta es muy sencilla. Esta es la única gráfica que nos permite medirle a un solo elemento varias variables. Por ejemplo, a una persona nos permite medirles varias cualidades, ya sea su destreza, su fuerza, la disciplina, la resistencia, su velocidad, entre otras variables o cualidades que pueda tener esa persona. Te preguntarás, ¿puedo usar una gráfica de columna? ¿Puedo utilizar una gráfica combinada? Bien, una gráfica combinada puede llegar hasta 2 y 3 variables, bien claro, pero cuando tú quieres medir más de 4 o 5 variables, necesita utilizar esta gráfica, porque no hay otra gráfica que te permita visualizarlo tan claro como es. Y otra cosa, al ser en forma de telaraña, nos permite comparar en cada punto como vemos en la gráfica, qué persona o elemento que estamos midiendo es mejor en esa que los demás. Esta es la gran ventaja de esta gráfica. Tengo un video en mi canal donde te muestro paso a paso cómo hacer la dinámica, así que no te lo pierdas. Vamos a aprender a hacer gráficos de manera creativa y que impacten cuando hagamos reporte. Número 5. Gráfica de anillo. Los gráficos de anillos nos permiten mostrar los datos como un porcentaje del total. En este sentido, son similares a los gráficos circulares o de pastel. Con estos gráficos podemos fácilmente enfocar nuestra atención en el tamaño de cada sección del anillo. Los gráficos circulares muestran a las categorías como una proporción o porcentaje de la totalidad. Utilice gráficos circulares para mostrar la composición de los datos de una categoría y los que cada segmento es proporcional a la cantidad que se presenta. Utilidades. Los gráficos circulares son eficaces para comparar partes de un todo durante un periodo estático. No muestran cambios a lo largo del tiempo. Considere utilizar un gráfico circular si está trabajando con lo siguiente: un conjunto de datos. Los gráficos circulares son eficaces para categorizar y comparar un conjunto de datos. Valores positivos. Los gráficos circulares no pueden mostrar ceros y pueden resultar confusos al trabajar con valores negativos. 7 categorías o menos. Se vuelve más difícil percibir el tamaño relativo de cada segmento al trabajar con más de 7 categorías. Ventajas de estos gráficos: se pueden realizar de diferentes maneras y son fáciles de visualizar e interpretar. Son muy útiles para realizar reportes dinámicos y presentar un dato en específico. Son fáciles de realizar. Desventaja: donde la variación es pequeña, no es muy notable la comparación. Bien, esto es todo lo que podemos encontrar sobre los gráficos de anillo. Pero, ¿cuándo utilizar un gráfico de anillo u otro? ¿O uno de pastel, que es con el que más suelen confundirlo? Pues te recomiendo este gráfico únicamente cuando tú vas a presentar un dato específico, o lo puedes utilizar como KPI o cumplimiento de una meta, ya que
podemos encontrar muchas definiciones. Inclusive el mismo Microsoft lo diseñó para categorizar de 7 categorías hacia abajo y ver qué está pasando con esos datos. Pero a la hora de comparar valores, te recomiendo que no utilices este gráfico, utilice el gráfico de columna. Este gráfico es bueno utilizarlo para impresionar. En reportes gerenciales se puede utilizar y en dashboard también. Tú lo puedes utilizar como gráfico de relleno. En mi canal de YouTube tengo 2 videos de cómo hacer estos gráficos de manera impactante. Simplemente es ponerle creatividad y ponerlo a funcionar de manera correcta. Número 6. Gráficas de área. Los gráficos de áreas comparan los cambios a las tendencias históricas, mostrando la proporción del total que cada categoría representa en cualquier punto dado en el tiempo. Comunican tendencias generales más que valores individuales al comparar varias series de datos. Utilidades. Utilice gráficos de áreas para mostrar de qué manera cada categoría contribuye a un total acumulativo a través del tiempo. Son pocos los gráficos que resultan tan eficaces como los gráficos de área para representar las relaciones entre el tiempo y las series. El componente del área del gráfico representa el volumen o la proporción del total en el espacio entre el eje y el punto de datos. Ventajas. Son muy útiles cuando queremos ver diferentes variables a través del tiempo. Son impresionantes en presentaciones dinámicas. Es muy fácil de realizar. Se pueden combinar con gráficas de líneas. Se puede realizar directamente desde una tabla dinámica. Su interpretación es un poco compleja. Muy pocas personas la conocen y la utilizan. Cuando digo que su interpretación es un poco compleja, en la de ventajas, es que a veces cuando las variaciones entre una variable y otra y cubren prácticamente el mismo espacio en el gráfico, es un poco complejo de interpretar qué punto o qué variable incidió más que la otra. Pero, ¿cuándo implementar esta gráfica u otra? Muy sencillo. Antes de implementar esta gráfica tienes que saber los datos que estás analizando. Por ejemplo, si tú quieres medir la temperatura de 3 equipos diferentes, pues tú puedes utilizar esta gráfica para ver la temperatura diaria y al final del mes comparar dónde la temperatura aumentó más. Eso podría hacerse a través, si lo vas a medir con relación al tiempo. Otra manera sería que tú, por ejemplo, quieres medir la producción de esas 3 máquinas a través del año. Entonces tú agarras una gráfica de área y la mide estas 3 variables, estas 3 máquinas, y puede comparar una con otra a ver cuál cubre más área en el gráfico. Pero lo interesante de estos gráficos es que tú puedes hacerlo bien bonito, puedes utilizarlos combinado con gráficos de líneas para darle mejor presentación. Generalmente muy pocas personas la utilizan, pero es una gráfica que se puede utilizar igual que la de línea, un poquito menos de utilidad, ya que la de línea podemos presentársela a cualquier persona y la va a entender más fácil que esta, porque es más común, es más conocida que la gráfica de área. Aunque estas gráficas ya están viniendo en todos los software. Si por ejemplo tú entras a la estadística de YouTube, tú entras a ver cualquier rendimiento de una computadora, te muestra cómo se va rellenando el área de lo que tú estás midiendo. Es una gráfica que ha ido conociéndose mucho a través del tiempo. Espero que tú la puedas utilizar. Voy a hacer un video de cómo tú puedes combinarla dinámica y hacerla muy impresionante para dashboard o reporte dinámico. Número 7. Gráfica de dispersión. El diagrama de dispersión es un gráfico tipo XY de particular utilidad para analizar la relación entre dos variables numéricas. Ventajas de estos gráficos: sirven para estipular una tendencia o diferentes puntos. Se obtiene un gráfico con ecuación de tendencia. Permite cuantificar el error. Nos proporciona datos de los errores por dispersión. Desventajas: se necesitan muchos puntos de estudio. Los gráficos obtenidos es solo una aproximación.
En algunas zonas de los gráficos hay errores muy grandes. A veces no es posible encontrar curvas de tendencia. Pero ¿cuándo implementar este gráfico u otro? Pues es muy sencillo. Este gráfico, a diferencia de todos los que hemos visto, es para medir la correlación entre dos variables. A ver si a medida que una aumenta, la otra aumenta, o a medida que una aumenta, la otra disminuye. No suele confundirse con los demás gráficos que hemos visto, ya que está claro que vamos a utilizar tanto un eje X como un eje Y. Por ejemplo, el peso y la estatura de un producto. Vamos a medir el peso y la estatura, a ver si estos dos puntos se relacionan entre sí, a mayor peso, mayor estatura, o viceversa. Es muy interesante para nosotros poder determinar si hay una correlación en estas dos variables o si no, una no influye en la otra. Es una gráfica que generalmente se utiliza en calidad, producción también, cuando quieren hacer un análisis y determinar qué está pasando. También se utiliza mucho en estadística y muy pocos profesionales la conocen porque su utilidad está un poco limitada, porque va hacia la determinación de casos específicos. Número 8. Gráfica de burbuja o bubble shower, como le llaman algunos. Los gráficos de burbuja comunican la proporción, la frecuencia en el recuento sin procesar de una variable. El tamaño de una burbuja refleja la cantidad o la magnitud. El color de la burbuja refleja la categoría y el eje X y Y muestran valores independientes. Un gráfico de burbuja es una variación de un gráfico de dispersión en el que los puntos de los datos se reemplazan por burbujas y se representan una dimensión adicional de los datos en el tamaño de la burbuja. Al igual que los gráficos de dispersión, un gráfico de burbuja no usa un eje de categoría. Tanto los ejes horizontales como verticales son ejes de valores, además de los valores X y Y que se trazan en gráficos de dispersión. Un gráfico de burbuja traza valores X, valores Y y valores Z. Pero ¿cuándo utilizar este gráfico u otro, o el de dispersión, que es con el que más suelen confundir? Pues aquí está tu respuesta. El bubble shower, a diferencia del gráfico de dispersión, que ambos se podrían decir que son iguales, sin embargo a este se le agrega una categoría más que podemos medir. A diferencia del de dispersión, esto lo podemos utilizar para a las dos variables que estamos midiendo agregarle el volumen o la cantidad o la magnitud que se vio afectada en dichas variables. Este gráfico es muy impresionante en Power BI. Power BI es más llamativo y bonito, para decirlo así, y analizarlo no es tan fácil. Analizarlo no es para todo el mundo. Este gráfico tú lo puedes utilizar si tú mismo lo vas a explicar y explicar lo que está pasando y dar un resumen detallado. Pero para presentárselo a otra persona quizá no sea muy impresionante, porque es un poco complejo de interpretar. Por ejemplo, muchas personas no saben qué significa el tamaño de la burbuja o qué significa el eje X o el eje Y, y también los colores, porque este gráfico te categoriza cada bolita por un color y te da un tamaño, y también te dice si está por encima o por debajo. Todos los puntos que tuve en el gráfico de bubble shower o gráfico de burbuja, como yo le llamo, son porque se están midiendo. Esto es un gráfico que mide muchas variables al mismo tiempo y te permite ver de ese mismo elemento qué está pasando con respecto a los otros, que quizá otro gráfico se le haría difícil medir estas tres características y determinar viéndolo de un solo punto qué pasó con esa variable. Número 9. Gráfica de cascada. Un gráfico de cascada es una forma de visualización de datos que ayuda a comprender el efecto acumulativo al introducir valores positivos o valores negativos de manera secuencial. Estos valores intermedios pueden ser tanto en el tiempo como por categoría. El gráfico de cascada es también conocido como gráfico de ladrillos voladores
o gráfico de Mario, debido a la suspensión aparente de columnas o ladrillos en el aire. A menudo en finanzas es referido como gráfico de puente. Utilidades de estos gráficos. Un gráfico de cascada puede ser utilizado para propósitos analíticos, especialmente para entender o explicar la transición gradual del valor cuantitativo de una entidad que está sometida a incrementos o decrementos. A menudo un gráfico de cascada es usado para mostrar cambios en los ingresos o rentas entre los periodos de tiempo. Los gráficos de cascada pueden ser utilizados por varios tipos de análisis cuantitativo, variando de análisis de inventario a análisis de rendimiento. Los gráficos de cascada son también generalmente utilizados en análisis financiero para seguir visualmente cómo se llega a un valor neto a través de beneficios y pérdidas en el tiempo. Es también común muestra los elementos de una declaración de ingresos o declaración de flujo de caja a través de un gráfico de cascada. Otras aplicaciones no empresariales incluyen seguir cambios demográficos en el tiempo, administración de recursos humanos y seguimiento de actividades legales históricas. Ventajas. El gráfico de cascada ofrece una comprensión rápida de la transición de un valor. Desventaja. El gráfico de cascada no es apropiado para un análisis detallado de los datos, ya que no se puede hacer selecciones en el gráfico ni ampliar los datos. Bien, pero ¿cuándo utilizar este gráfico u otro? Pues la respuesta es bien sencilla. Este gráfico es bueno utilizarlo cuando estamos midiendo el incremento o decremento de un valor X, ya sea los ingresos, los costos, los gastos, para ver un valor neto. Es mayormente utilizado en finanzas, pero tú puedes utilizarlo para medir diferentes valores, ya sea por ejemplo el inventario, como cuando aumentó, cuando disminuyó, y el inventario final que tú tienes en el almacén. Es una gráfica muy útil. Su utilidad está específicamente determinada en casos específicos. No suelen confundirse con otras gráficas. Número 10. Gráficas de embudo. Los gráficos de embudo muestran valores a través de varias fases de un proceso. Por ejemplo, podría usar un gráfico de embudo para visualizar el número de oportunidades de ventas en cada fase de una canalización de ventas. Normalmente los valores disminuyen de forma gradual, lo que permite que las barras se asemejen a un embudo. Este es un gráfico muy parecido a los gráficos de barras, ya que son barras pero centralizadas, disminuyendo de orden ascendente hacia descendente. Pero ¿cuándo utilizar este gráfico u otro? Pues la respuesta es bien sencilla. Cuando estamos midiendo los valores individuales con respecto a un total, ya sea que nos muestre un porcentaje o la cantidad. Generalmente estos gráficos suelen confundirse con los de barras acostadas, ya que los de barras acostadas, al igual que estos gráficos, se puede realizar de manera descendente. La diferencia de estos gráficos u los otros es que aquí tú vas a medir para ver dónde es que se encuentra el proceso más lento o dónde fue que el proceso disminuyó más, haciéndolo en forma de embudo. Esto nos ayuda mucho para determinar los cuellos de botellas en ingeniería. Por ejemplo, si queremos saber dónde el proceso es más lento, pues hacemos un gráfico de esto a escala para ver dónde el embudo, como se muestra en la gráfica, donde que se encuentra, pues donde pasa menos producción, si lo vemos como como una forma de análisis lógica. Pero este gráfico no es la gran impacto, ya que es simplemente igual que un gráfico de barra, pero que centraliza la barra como un texto. Es como un texto centralizado de mayor a menor. Su utilidad va igual que los gráficos de barras. Simplemente tú tienes que saber jugar con este gráfico, saber dónde buscarlo y a quién tú se lo vas a presentar. Es muy bueno implementarlo. En ingeniería es muy bueno utilizarlo. Las ventajas de este gráfico es muy fácil de realizar, se interpreta de una vez y también llama un poco la atención. Puedes utilizarlo en dashboard, puedes hacerlo directamente de una tabla dinámica, es fácil de realizar, puedes medir tanto valores cuantitativos como valores porcentuales. Número 11. Mapas coroplécticos. Es un tipo de mapa temático en el que las áreas se sombrean de distintos colores.
frecuentemente de la misma gama cromática, que representan distintos valores de una variable estadística característica de esa región geográfica, como puede ser la densidad de población o la renta per cápita. Utilidades. Use este tipo de gráfico para comparar valores y mostrar categorías de diferentes regiones geográficas. Úselo cuando tenga regiones geográficas en sus datos, como países, estados, provincias o códigos postales. Estos gráficos están disponibles a partir de Excel 2019. Pero ¿cuándo implementar este gráfico u otro? Pues la respuesta es bien sencilla. Estos son los únicos gráficos que pueden realizarse ya sea con país, región o estado. De otra manera no puede Excel reconocer las variables y graficarlas. También por el nombre lógico nos guiamos, mapas coroplécticos, siempre y cuando estemos midiendo cualquier país, cualquier estado, provincias que queramos medir, pues los mapas nos pueden ayudar mucho, ya sea con su población, número de venta, para ver el mercado de nuestros clientes potenciales. En mercadeo es muy bien utilizado para ver el número de venta por regiones, ver el número de venta por países, empresas internacionales, ver el número de venta por provincias y enfocar toda nuestra atención en donde tenemos las debilidades. Esto ayuda mucho en reportes, ya que cuando vemos el mapa nuestra mente se enfoca directamente en el lugar donde nos están mandando o ubicando, más que hacer gráficos de barras o de columnas, provincia por provincia, diciendo cuál tiene más número de venta o cuál fue nuestro mayor alcance en el mercado. Este gráfico nos permite verlo de una manera mucho mejor que los gráficos de barras, de columnas o cualquier otro tipo de gráfico. Su utilidad está limitada específicamente para eso. Y otra cosa muy importante, en Excel no están al todo bien desarrollados. Faltan cosas por mejorar que seguramente vendrán en las versiones que vayan actualizando. Número 12. Gráfico de rectángulos o string math de jerarquía. Un gráfico de rectángulo proporciona una vista jerárquica de los datos y facilita la localización de patrones, como qué elementos son los mejores vendedores de un almacén. Las ramas de los árboles se representan con rectángulos y cada rama secundaria se muestra como un rectángulo más pequeño. En el gráfico de rectángulos, las categorías se muestran por color y proximidad y pueden mostrar fácilmente muchos datos que serían difíciles de mostrar en otros tipos de gráficos. Los gráficos de rectángulos son una buena opción para comparar proporciones dentro de la jerarquía, pero no para mostrar los niveles jerárquicos entre las categorías más grandes y cada punto de datos. Un gráfico de proyección solar es mucho más apropiado para presentar eso. Bien, estos gráficos en realidad son unos gráficos bastante visuales. En lo personal nunca lo he utilizado para presentar reportes. No sé si se recuerdan, en Windows 8 el menú principal venía como un gráfico de rectángulo, donde uno veía los rectángulos y las aplicaciones en un rectángulo pequeño, algunos en un rectángulo más grande. Es prácticamente lo mismo. Aquí nosotros vamos a ver, según la magnitud del valor que estemos midiendo, un rectángulo más grande y también las categorías por color. Por ejemplo, como vemos en las gráficas, desayunos y almuerzo, vemos que están de dos colores diferentes, se miden las dos variables independientes con sus respectivos colores. Este gráfico puedes implementarlo tanto recursos humanos, venta también, producción, calidad también se puede utilizar, pero hay que ser muy cuidadoso. Este gráfico no es tan simple de entender, porque generalmente la representación del gráfico no es tan visual como los otros gráficos. Por ejemplo, en los gráficos de columnas, cuando estamos comparando una variable, sabemos que la barrita más grande, por lógica, sabemos qué está pasando con el gráfico. Pero en este gráfico, si tú por ejemplo tienes dos categorías, o tres, vamos a suponer, ya tú tienes tres colores y estás midiendo cada una de ellas, entonces para después buscar el rectángulo más grande, se nos puede distorsionar un poco la información, pero no deja de ser útil. Recuerda que la creatividad está en cada uno de nosotros. Cada gráfico va para algo en específico. En este caso no te recomiendo para presentaciones dinámicas,
nunca lo he utilizado, ni tampoco he visto dashboard que lo hayan implementado. Es un gráfico también que cubre mucho espacio y distorsiona un poco las informaciones cuando queremos hacer reportes gerenciales. Número 13 es gráfico de proyección solar. El gráfico de proyección solar es ideal para mostrar datos jerárquicos. Cada nivel de la jerarquía está representado por un anillo o círculo, siendo el círculo interior el superior de la jerarquía. Un gráfico de proyección solar sin datos jerárquicos, con un solo nivel de categorías, es similar a un gráfico de anillo. Sin embargo, un gráfico de proyección solar con varios niveles de categorías muestra cómo se relacionan los anillos exteriores con los interiores. El gráfico de proyección solar es especialmente eficaz para mostrar cómo se divide un anillo en sus partes contribuyentes, mientras que otro tipo de gráficos de jerarquía, el gráfico de rectángulos, es ideal para comparar tamaños relativos. Pero ¿cuándo implementar este gráfico u otro? Este gráfico de proyección solar suele confundirse con el de rectángulos. Sin embargo, es un gráfico que al ser circular como un anillo, podemos ver jerárquicamente cómo un elemento depende del otro con facilidad. Sin embargo, estos gráficos en mi experiencia no son muy utilizados, muy pocas personas lo utilizan. Hay que tener mucha cuenta también cuando lo vamos a utilizar, ya que es un gráfico un poco difícil de comprender a simple vista. En conclusión, los gráficos son la mejor manera de representar los datos. Tener en cuenta cuándo utilizar un gráfico u otro. En la vida y en el trabajo se nos presentan muchas oportunidades para presentar datos numéricos o cuantitativos y cualitativos. Recuerda siempre que tú eres el autor de tus propios proyectos. Para impresionar, siempre recuerda que la creatividad va a depender de ti. Aprende a aplicar cada uno de estos gráficos simplemente para agregar valor a tus presentaciones. Algo muy interesante de todo esto: el análisis es muy importante y quizá más importante que la presentación, pero lo que más vende es la presentación. Cuando tú duras horas haciendo un análisis para llegar a una conclusión y no la sabes presentar o vender, pues cae ese análisis